Hablar del final de la vida nunca es fácil. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mario Vázquez, capellán clínico e instructor de Dula del final de la vida. El tema de hoy es precisamente difícil, que es acompañar en el final de la vida. La muerte sigue siendo uno de los temas que más temor produce en el ser humano. Muchas personas prefieren evitarla, ignorarla, cambiar rápido de tema cuando aparece la situación, es decir, cuando la situación ya es inminente. Sin embargo, tarde o temprano todos la enfrentamos. La experiencia de despedir a alguien, a un ser amado, a un familiar, a un amigo, una hija, a papá, a mamá, etcétera, siempre va a ocurrir. O también acompañar a una persona en sus últimos días. Y en esos momentos surge una gran pregunta: ¿cómo acompañar correctamente a alguien que se acerca al final de su vida? Efectivamente, no se trata solamente de cuidar un cuerpo enfermo, se trata de acompañar un corazón, una historia, una vida entera que está atravesando uno de los momentos más vulnerables de su vida. Acompañar en el final de la vida es un acto profundamente humano y espiritual. No exige perfección, no exige tener tampoco las respuestas, pero sí exige presencia, sensibilidad y mucho amor. Así que hoy voy a hablar sobre cómo estar al lado de alguien en sus últimos momentos, porque ese acompañamiento puede convertirse en uno de los actos más importantes que realizamos los seres humanos. Así que la presencia es muy importante, más que las palabras. Cuando alguien está llegando al final de su vida, muchas personas sienten miedo de acercarse al enfermo, a ese ser querido. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? No, mejor no voy porque pues yo qué digo, qué voy a decir. En general no se sabe qué decir, no saben cómo reaccionar. Temen hasta llorar delante del mismo enfermo, incomodarse o sentir que están incomodando, pero lo que están haciendo es enfrentando su propio dolor, su propio preduelo. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, las personas que están muriendo no necesitan un discurso de perfectos, necesitan tu presencia. Si las condiciones no se pueden, o sea, físicamente ahí, dado que somos migrantes y estamos en este país, o en el mismo país, pero bastante distantes, a través de una videollamada, necesitan sentir que no están solos. A veces creemos que debemos encontrar palabras extraordinarias para aliviar el sufrimiento, pero muchas veces el mayor consuelo es simplemente estar ahí, sentarse a la cama, a un lado de la cama, perdón, tomar la mano, escuchar, guardar silencio, porque también el amor se comunica sin palabras. Así que hay enfermos antes de morir, sienten temor de convertirse en una carga y luego ser abandonados o abandonadas. Por eso una presencia tranquila, constante, puede transmitir una enorme paz. ¿Qué digo en esos momentos? Simplemente estoy aquí contigo. Tomarle la mano, darle un abrazo. Puede tener más fuerza que cualquier explicación, porque en el final de la vida lo esencial cambia. Las apariencias dejan de importar. Las cosas materiales pierden valor y lo que realmente permanece es el afecto, el cariño, el amor, la presencia. He acompañado a muchos enfermos hacia el final de la vida y a sus familias, y los enfermos no hablan de sus bienes, de sus riquezas, de lo que han acumulado en la vida, mucho o poco.
hablan de la presencia de sus seres queridos. Porque el final de la vida suele despertar emociones muy profundas. Por ejemplo, miedo, tristeza, angustia, incertidumbre. Muchas personas sienten miedo no a la muerte en sí, pero al sufrimiento físico previo a ese momento, es decir, a la enfermedad. Otros sienten miedo a dejar a su familia, porque quizás son menores y ¿quién va a cuidar de ellos? ¿Cómo van a estar sin el estar ahí? Algunos tienen miedo a lo desconocido y a dónde vamos, a dónde voy después de esto, ¿qué sigue? Si aún aquellos que tienen o que han sido religiosamente muy practicantes, también les tiemblan las piernitas, pero después se recuperan obviamente. La fe es la fuerza también. Y que hay quienes simplemente sienten tristeza porque saben que se acerca la despedida. Así que acompañar no es eliminar esos sentimientos. Acompañar significa permitir que la persona pueda expresarlos sin sentirse juzgada, sin sentir vergüenza, sin sentir pena. Porque a veces cometemos ese error de intentar corregir rápidamente cuando el dolor aparece. Todo estará bien, no pienses en eso, tienes que ser fuerte. Esos son los peores, o mejor dicho, las peores palabras que podemos expresarle a un enfermo. Tienes que ser fuerte. Error garrafal. Todo estará bien, error garrafal. No pienses en eso, error garrafal. Estás lapidando sus sentimientos, su persona en sí. Pero verdaderamente el acompañamiento no obliga a esconder el sufrimiento. Escucha, es muy poderoso. La escucha. Escucha con paciencia, sin interrumpir. Cállate. No digas más. Escucha a tu enfermo, a tu familiar, a tu ser querido. Escucha sin intentar cambiar inmediatamente las emociones del enfermo. No digas, tienes que ser fuerte. O sea, en esta situación, próximo a morir, con el sufrimiento, con el dolor que ocasiona la enfermedad, me estás pidiendo que tienes que ser fuerte. Es un error garrafal. Estás siendo fuerte. Es fuerte porque ha llegado a este punto de la vida. Y tus palabras, al contrario, le lapidan sus sentimientos, sus emociones y a veces hasta su propia persona, porque no le estás dando esa validez de lo que siente. Y por eso a veces mejor el enfermo prefiere callarse, no decir nada, pues para escuchar tonterías, tiempo sobra. Porque muchas veces el dolor disminuye cuando alguien finalmente puede hablar de lo que siente. Hay personas, he tenido enfermos, que por primera vez en mucho tiempo, y tal vez en años, se permiten llorar cuando encuentran a alguien dispuesto a escuchar de verdad. Se permiten llorar. Inclusive yo les digo, puede llorar. ¿A usted le han dicho como hombre que los hombres no deben llorar? Pues ahora es hora de llorar. Si estuviésemos en una fiesta era hora de sonreír, de bailar, de disfrutar ese momento. Pero ahorita es tiempo de llorar. Así que vivimos en una sociedad donde el silencio incomoda. Sentimos la necesidad de llenar todos los espacios con palabras, con consejos, con explicaciones. Pero al final de la vida, el silencio puede ser profundamente sanador. ¿Sí? Hay silencios que transmiten paz, que transmiten, que acompañan, mejor dicho, que abrazan, si no físicamente, pero estoy contigo. Cuando una persona está estancada, débil
o simplemente contemplando sus últimos momentos, no siempre necesita conversación. A veces necesita tranquilidad. La compañía silenciosa puede convertirse en una forma muy profunda de respeto. Simplemente permanecer ahí, sin apurar el tiempo, puede ser uno de los regalos más grandes que puedes ofrecer a tu ser querido. Porque el amor verdadero no siempre necesita hablar. Así que respetar la dignidad de la persona hasta el final. Una persona enferma no pierde su dignidad por estar débil o sentirse débil. Sigue siendo alguien con historia, con emociones, con recuerdos, con derrotas, pero también con éxitos y con valor. Por eso es importante tratarla siempre con mucho respeto, hablarle con cariño, escuchar sus deseos, respetar su intimidad, preguntarle qué necesitas, qué quieres, qué deseas. Incluso los pequeños detalles tienen enorme importancia, desde acomodar una almohada, hidratar los labios, peinar el cabello, poner música suave, mantener el espacio limpio y tranquilo. Todo eso, todo eso comunica tu vida sigue siendo importante. Tu vida, tú enfermo, sigue siendo valioso para mí. Muchas veces el cuerpo ya no responde igual, pero la sensibilidad emocional siempre está ahí, aunque aparentemente está dormido o sedado por el medicamento. La forma en que tratamos a una persona en los últimos días deja una huella profunda tanto en ella como en la familia, porque la dignidad humana debe ser cuidada hasta el último instante. Cuando se acerca al final, muchas personas o familiares sienten la necesidad de cerrar ciclos, ciclos que quedaron pendientes, asuntos que quedaron pendientes, desde pedir perdón, desde perdonar, desde agradecer, desde decirle te amo. Y muchas veces esas conversaciones transforman a la persona y a las familias. Sí, hay heridas que están abiertas porque así sabes las relaciones, nos rozamos entre nosotros y encuentran un momento de sanación en los últimos días de vida, tanto en el enfermo como en la familia o en los amigos. Por eso el acompañamiento implica crear espacio para la reconciliación. Existen palabras muy sencillas, usted puede decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué le digo? Pero existen palabras sencillas que tienen un enorme peso y un enorme poder. Por ejemplo, gracias por todo, papá, gracias por todo, mamá, gracias por todo, amigo. Te amo, perdóname, te perdono, puedes descansar. Cuando una familia, un ser querido, le dice a su enfermo, puedes descansar, te vamos a extrañar mucho, pero vamos a estar bien, lo relaja, tanto mental como emocional, la persona fallece tranquilo. Porque a veces una persona necesita escuchar eso para poder partir en paz. Un gracias, un te amo, un perdóname, o un te perdono, o un puedes descansar en paz o irte en paz. Y también quienes permanecen necesitan decirlo para vivir ese duelo con menos culpa, con mayor serenidad. Las despedidas nunca son fáciles, pero cuando están llenas de verdad y amor, pueden convertirse en momentos profundamente humanos. En el final de la vida aparecen preguntas profundas sobre el sentido de la existencia, sobre Dios,
sobre el alma, sobre lo que ocurre después de morir, a dónde voy, dónde voy a estar. Algunas personas encuentran paz en la oración, en la meditación, en la fe, a través de la música suave, en el silencio o en la presencia de seres queridos, en la práctica de su religiosidad. Cada persona vive la espiritualidad de manera distinta. Por eso acompañar espiritualmente no significa imponer creencias, no, sino respetar la forma que cada ser humano busca paz, tranquilidad y trascendencia. A veces basta con escuchar, a veces basta con orar juntos o simplemente sostener una mano mientras alguien enfrenta el misterio más grande de su existencia. Así que muchas personas creen que cuando alguien deja de responder ya no percibe nada. Al contrario, está percibiendo mucho porque se convierte en una persona muy sensible, emocionalmente muy alerta. Numerosos testimonios muestran que incluso en estados de inconsciencia, muchas personas parecen seguir percibiendo voces, emociones, presencias, aunque ya no reaccionan, no hablan. Por eso es importante seguir hablando con amor, diciéndole, aquí estamos o aquí estoy, no estás solo, te amamos, aquí estamos X, fulano, sutano, mengano. Todo eso puede traer tranquilidad incluso en los últimos momentos. La calma del entorno también es muy importante. No estar gritando, peleándose. Vete para otro lado a pelear tus herencias, lo que tú estés reclamando. Y a veces el que más pelea es el que menos ha ayudado en el cuidado de ese ser querido, porque está tratando de ocultar sus culpas, ¿sí? Sus culpas con alegar de siempre tener la razón. Así que las discusiones, el caos o la desesperación pueden aumentar la tensión emocional del enfermo hacia el final de la vida. En cambio, un ambiente sereno, tranquilo, puede ayudar a la despedida más pacífica que tú puedes ver en tu vida. No significa que no haya dolor. Claro que lo hay. Acompañar en el final de la vida es uno de los actos más profundos de amor que existen. No se trata de evitar la muerte, se trata de humanizarla, de sensibilizarse. Se trata de recordar que incluso en la fragilidad, toda vida tiene dignidad y valor. Muchas veces hay quienes se olvidan las palabras exactas que escucharon hace unos momentos, pero jamás olvidarán quién estuvo presente ahí, sosteniendo su mano, quién la escuchó, quién permaneció fiel hasta el final. Porque cuando todo desaparece, lo único que verdaderamente importa sigue siendo 4 palabras. Perdón, 4 letras. Amor. Y quizás eso es lo más humano y lo más sagrado, porque podemos ofrecerle a alguien ese amor hacia el final de la vida. Así que si te sientes llamado, sientes que quieres prepararte para acompañar a tu enfermo o a otros como tal, bueno, pues te invito. Tengo 2 cursos muy importantes, como es el curso de capellán clínico para que tú puedas trabajar en áreas de hospicio, en las áreas médicas, en los hospitales, o inclusive en las cárceles. Pero también desde el punto de vista holístico y la práctica holística, tengo el curso de Dula del final de la vida. Así que te invito para que te unas a nuestras páginas de internet. Si es capellán clínico, es institutocpe.org. Y si es para Dula del final de la vida desde el punto de vista holístico, es prácticamente la página de internet www.elultimoabrazo.org. Mi nombre es Mario Vázquez, capellán clínico y también Dula del final de la vida. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.